Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Noches, Licen. ¿Cómo está, Buenas compañero? Buenas noches, Licen. noches. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Bueno, señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Damos inicio a los contenidos, a las actividades que tenemos preparados para esta nueva semana en referencia a la clase de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Tenemos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad número 4 correspondiente a inglés. El tema número 2 o la semana número 2, como quieran determinarlo. Esta semana el tema número 2 corresponde a los adjetivos que nos siguen las reglas relacionadas a lo que nosotros vimos en la semana anterior, de la aplicación de los adjetivos, y vamos a hacer un pequeño recuento y también a fortalecer los conocimientos en relación a estas excepciones de regla que hay. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en relación al desarrollo del trabajo. El trabajo, recuerden que es individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, para poder resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra en amarillo son las actividades que ustedes tienen que desarrollar de la siguiente manera. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera es escribe dos ejemplos de adjetivos de una sílaba. Obviamente todo esto tiene que ser en inglés y español para saber qué es lo que están haciendo. La segunda dice escriba dos ejemplos de adjetivos de dos o más sílabas, obviamente español-inglés. La siguiente dice escriba dos ejemplos de adjetivos de dos sílabas terminadas en Y. Eso igual tiene que ser español-inglés. Y por último tiene escriba dos ejemplos de adjetivos de una sola sílaba terminados en E. Igual tiene que ser español-inglés, traducido al español. Esas son las actividades que ustedes tienen determinadas para esta semana. Son apenas 4 preguntitas bastante pequeñas que ustedes lo pueden desarrollar en menos de una media hora, en menos de 30 minutos lo pueden desarrollar. Entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos de ser necesario. Deben rotular, esto es obligatorio, deben rotular las tareas, la hojita donde ustedes van a desarrollar, deben rotular siguiendo el siguiente esquema, donde tal lo que ustedes tienen aquí en la agenda mismo de trabajo. Ahí tienen ustedes el esquema, el cual tienen que desarrollar primero y posteriormente tienen que dar contestación o desarrollar las 4 preguntas que ustedes tienen en la tarea. Pueden igual, es necesario que ustedes revisen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, que son los tiempos de entrega de las tareas. Estamos en unidad número 4, temas adjetivos que no siguen las reglas, correspondientes a la semana número 2 de la fecha 12 de diciembre del 2022. Permite entregas de esta tarea desde el 12 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de enero del 2023. Pueden seguir subiendo adecuadamente de acuerdo a las facilidades y características que ustedes siguen presentando sus tareas. Lo pueden hacer en formato PDF, pueden hacer en Word una vez que hayan terminado sus tareas. Obviamente que tienen que realizar una captura de pantalla y proceder a subir. Ustedes ya saben cómo hacer esa actividad. De hecho, a la mayoría de ustedes no tengo ningún inconveniente en ese tema porque lo están haciendo correctamente. Iniciamos con las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a hacer un pequeño repaso
del tema que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores, en la primera semana. Habíamos visto de la primera semana de la unidad 2, obviamente en el primer tema habíamos visto verbos, los verbos superlativos, a qué se refieren los verbos superlativos, ¿no es cierto? Un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, en español, de fuerte, fortísimo, de grande, grandísimo, de oscuro, oscurísimo y así sucesivamente, miles de cosas que nosotros podemos poner. Es el equivalente a adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado, el delgadísimo. Para construirlo se debe agregar la terminación est al final del adjetivo y anteponer el artículo de. Siempre va al inicio de todo este tipo de adjetivos superlativos, siempre va a estar presente el artículo determinante de. Siempre va a estar esto primero y posteriormente en el sustantivo que se le va a transformar a superlativo tiene que estar terminado o tiene que contener las terminaciones est. Vamos a ver, por ejemplo, funny. Funny es divertido. Habíamos visto ya funnies, habíamos aumentado la est al final y lo habíamos transformado en un verbo superlativo o un adjetivo superlativo. Entonces, si funny significa divertido, funniest es divertidísimo o muy divertido. Ya cambia el contexto, ya él está dando una categoría mucho más determinante, de lo más excelsa, más elevada de lo que significa normalmente. Por ejemplo, tenemos he is the funniest guy of my group. Él es el chico más gracioso de mi grupo, dice. Entonces ahí está determinando, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente cold, que es frío, pero de acuerdo a la regla ortográfica le añadimos al final est y se transforma en un adjetivo, ¿no es cierto? O superlativo. Si cold es frío, coldest es fríísimo o muy frío. Tenemos la siguiente oración. That room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa, dice. Le está determinando que está bastante fría, mucho más fría de lo normal, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos utilizando el adjetivo superlativo coldest. Vamos, pretty. Pretty es lindo o linda. Prettiest utilizamos o le completamos con la terminación est y dice lindísimo o muy lindo. Dice, this puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos utilizando prettiest, ¿no es cierto? Como adjetivo superlativo. Estamos dándole un grado más intenso de lo normal. Tenemos el siguiente ejemplo, niece, es agradable. Nieces, entonces le agregamos est. En este caso, como hay determinadas reglas, como termina en una vocal y en este caso simplemente lo que se hace es aumentarle la terminación st nada más. A diferencia que los otros que acaban en otras consonantes o vocales, ahí sí es necesario, obviamente, poner completa est. Pero en este caso solo le completamos st nada más. Entonces dice, niece es agradable. Niece es muy agradable. Entonces tenemos, you are the sweetest person I have met. Eres la persona más dulce que he conocido, dicen ahí a la traducción de esta oración. Una de las características en cuanto a las reglas ortográficas, ya hemos visto cómo se transforman los adjetivos normales, adjetivos superlativos. Otra de las características es que tienen que utilizar o tiene que estar precedido de qué? Tiene que estar precedido del artículo determinado, en este caso de. Tenemos de funnies, tenemos de coldest, de hecho le voy a cambiar de color, coldest, ahí tenemos. Tenemos de prettiest, igual vamos a cambiarlo de color para que ustedes puedan darse cuenta cómo se utiliza. Tenemos de sweetest, igual lo cambiamos de color y se cumple la regla ortográfica. Para que en inglés, para que se estructure correctamente un verbo superlativo, siempre tiene que ir antecedido del término de y obviamente con la
Mateo, manténgame apagado ese micrófono, por favor. Entonces les había dicho que todos estos adjetivos superlativos siempre tienen que estar precedidos del artículo de. Siempre ustedes ven, aquí tenemos todos y se cumple la regla ortográfica, que son las dos características primordiales. Primero que tiene que estar, que se debe anteponer o debe ir primero el artículo de y posteriormente que tiene que estar con la terminación EST. Ahí se transforma de lo normal a lo superlativo, que indica una acción más determinante, más elevada de lo normal. Tenemos, si una palabra termina con una consonante y seguido de una Y, cambiamos la Y por la I normal y le agregamos EST. Por ejemplo, tenemos aquí hungry, termina en una consonante y la Y significa enojado. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente la Y se elimina y se le pone IES. Prácticamente ese sería el complemento, IES. Entonces, de esa manera quedaría transformado igual a un adjetivo superlativo. Hungry, enojado. Hungry, enojadísimo. Dice, I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada, dice. Obviamente tenemos que, otra de las características que siempre debemos tener en cuenta es la posición del artículo. Tenemos coldly, que es nublado, coldest, aquí tenemos coldy, termina en Y, coldest, obviamente se elimina la Y y se le agrega est, y de esa manera quedaría transformado a un adjetivo superlativo. La oración dice, this is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. Entonces ahí está determinando, ¿no es cierto? Que está con mayor intensidad de lo normal. Si el adjetivo termina con consonante, vocal, consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Giovanni Daquilema, va a la segunda vez, compañero. Mantengan, por favor, revisen, no estén manipulando los dispositivos para que puedan escuchar la clase. Entonces habíamos dicho que si el adjetivo termina con consonante, vocal, consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST, como habíamos venido haciendo en los anteriores. Por ejemplo, tenemos hot. Hot es caliente, de acuerdo a las actividades, a la regla ortográfica, tenemos una consonante, esta es una H aspirada, por lo tanto, el momento de pronunciar es una J el momento de pronunciar. Tienes es una H aspirada, entonces suena hot. Es una H, una vocal y otra consonante. Eso significa caliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, en este caso, la consonante última tenemos que duplicarle y le agregamos EST. Entonces tenemos hottest, dice, this is the hottest very rush. Esta es la bebida más caliente, dice. Ahí tenemos la utilización, entonces, de acuerdo a esta segunda regla ortográfica. Tenemos igual SAT, son pequeñas palabras, no son muy utilizadas, son escasas dentro del idioma inglés, pero de ley hay que conocerles las que existen. Entonces tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Termina en D, tenemos que duplicar esa D y aumentar EST para transformarle en superlativo. Sad significa triste, sadis significa más triste, lo más intenso que el triste normal. Entonces aquí tenemos that day she was the saddest girl at her school. Este día ella fue la niña más triste de su colegio, dice. That day she was the saddest girl at her school. Ahí tenemos la determinación y tenemos la traducción, cómo se lo utiliza. Aquí tenemos siempre, la regla ortográfica dice que en primer lugar tiene que ir que el artículo definido y obviamente el adjetivo transformado a superlativo o elevado a superlativo. Entonces, sad es normal, sad habíamos dicho que es triste, pero sad es mucho más triste de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se duplica la última consonante y se le aumenta es. Y ahí tenemos transformado sadis, tenemos a más triste. Añadimos mos a palabras largas, es decir, a las palabras
de más de dos sílabas y que no terminen en una Y. Por ejemplo, tenemos expansive, que es costoso. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos para decir que es más costoso? Es simplemente le agregamos la terminación most. Most lo agregamos ahí y podemos determinar la intensidad. Tenemos expansive, costoso, most expansive. Es más costoso. En la aplicación de la oración tenemos These are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos en la tienda. Entonces ahí tenemos la aplicación de este artículo. Igual, este artículo superlativo, este adjetivo superlativo siempre tiene que estar antecedido de qué? Del artículo definido de. En este caso dice the most expensive. Siempre tiene que estar antecedido. Siempre tiene que estar, de acuerdo a la regla ortográfica, siempre tiene que estar antecedido del artículo de. Tenemos beautiful, que es bello, pero obviamente lo utilizamos con must. Ahí determinamos una intensidad mucho más fuerte. Entonces tenemos most beautiful, es obviamente más bello, más bello. Entonces ahí está determinándole con mucha más intensidad. Por ejemplo, tenemos la oración: The roses are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. Igual tenemos el artículo bien ubicado antes de la ubicación del adjetivo superlativo. Tenemos el complemento most, que está indicando el nivel o el grado en el cual se le está indicando o que se le está aplicando el adjetivo. En este caso, que es beautiful. Entonces, the most beautiful, el más bellas o las más bellas. Ya saben que el artículo determinante de se traduce al español como el, la para el caso del singular, dice del singular, y los, las para el caso del plural. Entonces tiene prácticamente cuatro traducciones, cuatro letras, cuatro palabras traducidas al español. Solo el contenido de, el artículo de, es el, la, los y las. Esa es la traducción al español del artículo de. Ahí tenemos, entonces en este caso dice las rosas, de rose, porque estamos hablando igual, estamos hablando estamos aplicando un sustantivo incontable, porque no estamos determinando, estamos hablando de forma general, no es preciso, dice de rose, rosas, están obviamente son femeninos, are the most beautiful, es como estamos hablando de rosas, ahí utilizamos el verbo to be, la forma are del verbo to be, y de esa manera se estructura correctamente la oración. El artículo definido, tenemos el complemento del adjetivo superlativo, el adjetivo el cual está infiriendo directamente most. Tenemos flower in the garden. Flowers, obviamente un sustantivo. In es una preposición, de otra vez un artículo y garden un sustantivo, el complemento. The roses are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. Aquí a continuación habíamos visto ya un listado de los adjetivos comparativos y superlativos en inglés. Tenemos los adjetivos positivos, tenemos los comparativos, tenemos los superlativos y obviamente la traducción al inglés. Hungry es el adjetivo positivo, solito como está. El comparativo hunger es el que compara entre dos cosas. Por ejemplo, más enojado que tú, por ejemplo. Ahí utiliza hunger, está comparando. Tú estás más enojado porque María está más enojada que Ana, por ejemplo. Ahí utilizamos hunger porque estamos comparando. El superlativo hungry está más enojado. Entonces ahí estamos utilizando. Obviamente que hungry se traduce al español como enojado. Bad es malo, was, Pedro es igual de malo que tú, por ejemplo. Entonces ahí está haciendo una comparación con worse. El superlativo worse es más malo. Yo puedo decir a la misma persona, María es más mala que Rosa, por ejemplo. Entonces ahí utilizo worse. Obviamente bad se traduce como mal y así tenemos los siguientes que ustedes pueden ir viendo.
El adjetivo positivo es el originario, el comparativo el que va haciendo la comparación entre dos circunstancias, entre dos personas, entre dos objetos, que sé yo, que ustedes quieran comparar. El superlativo le determina la cantidad que está más alguna actividad en relación de lo normal, que obviamente el adjetivo positivo, obviamente el superlativo indica una incidencia mucho mayor y obviamente la traducción del adjetivo positivo. En este caso tenemos el primero hungry, es enojado, bad es malo, beautiful es hermoso, big es grande, son adjetivos calificativos, bitter es amargo, blue es azulado, en este caso blue es azul, directo, blue es azul, blower, obviamente si nosotros vemos la determinación de blower, este es un adjetivo comparativo. Yo puedo decir, este pantalón es igual de azul que ese de allá, por ejemplo. Entonces ahí utilizo blower y obviamente el superlativo que es el que lo determina con más intensidad. Por ejemplo, bluest, bluest yo lo utilizo cuando voy a decir mi chompa es mucho más azul que la tuya, por ejemplo. Entonces, o es más azul. Entonces ahí estoy utilizando. O el cielo hoy es más azul que ayer, por ejemplo. Entonces, ahí estoy utilizando los superlativos y que tienen los siguientes. Tienen blonde, que es arriesgado, busy, que es mandón, brave, que es valiente, brief, que es breve, bright, que es luminoso. Igual tenemos otros broad, que es amplio, busy es ocupado, calm es tranquilo o calmado, cheap, cheap es barato, classy, classy es de buen tipo, clean es limpieza, es limpio, y clear es claro, es aclarar. Esos son los adjetivos que nosotros habíamos visto. Ustedes tienen aquí, tienen la lista, tienen ustedes toda la información necesaria para ir viendo cómo funcionan cada uno de ellos. Pueden seguir ampliando, también ustedes pueden seguir un poquito más investigando en relación a este tema. Pero pasemos a lo que nos toca revisar o el material que nos toca revisar correspondiente a la clase de hoy. Vamos a ver, igual ustedes en pantalla pueden observar. Vamos a lo que es la Unit 4, la unidad número 4 y el tema número 2, que son los adjetivos que nos siguen las reglas que hemos visto o que habíamos visto ya en la clase anterior. En este sentido, sin embargo, algunos adjetivos no siguen las reglas que nosotros hemos mencionado, que ustedes ven anteriormente, que de acuerdo a la terminación de si termina en Y, si termina en consonante, si termina en vocal, íbamos realizando alguna actividad, especialmente íbamos aplicándole o complementando EST al final, ¿no es cierto? Pero estos adjetivos que nosotros vamos a ver aquí a continuación, ellos no siguen esa regla, ellos son diferentes. Prácticamente algunos adjetivos de los que vamos a ver no siguen las reglas que habíamos determinado, las reglas ortográficas que habíamos mencionado anteriormente, sino que cambian totalmente como comparativos y superlativos. Vamos a ver en el siguiente cuadro, vamos a ver cuáles son ellos. Estos son una breve determinación, unos ejemplos pequeños en cuanto a los adjetivos iniciales, al adjetivo comparativo y al adjetivo superlativo. Por ejemplo, tenemos good. Good no se mantiene desde su forma inicial, tal y como es. Para transformar el comparativo cambia totalmente y para obviamente transformarle al superlativo ya no se agrega EST al final, sino que se mantiene o tiene su propia forma para el superlativo, para transformarse a adjetivo superlativo. Tenemos el primero es good, good es bueno, el comparativo better es mejor que, entonces ahí podemos decir, este auto es mejor que el de allá, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos better para indicar que es mejor que. Good, ya saben que siempre es bueno. Y el superlativo best, el mejor. Este auto es el mejor del patio de carros, por ejemplo. Ahí utilizamos best. Lo que ustedes vayan a determinar con best, lo que ustedes vayan a hacer una serie de oraciones que utilicen best, ustedes ahí lo van a utilizar. Van a ver. El siguiente tenemos bad, es malo, el adjetivo inicial. El comparativo, tenemos worse, peor que, significa esa la traducción es peor que. Entonces ahí podemos observar.
qué sé yo, le puedo decir, este platillo fue peor que el que comimos en el otro restaurante, por ejemplo. Ahí utilizamos worse para indicar que es peor que bad, malo. Y para el superlativo tenemos worse, tenemos que dice el peor. Este es la peor cena que pude haber comido, por ejemplo. Entonces estoy indicando el superlativo. Recuerden que es la determinación con más intensidad de cualquier actividad. Yo puedo decir el curso de décimo es el más aplicado de todo el colegio. Entonces ahí utilizo best para indicar el mejor, ¿no es cierto? Utilizo para darles una categoría diferente a ustedes. Entonces así se utilizan los adjetivos superlativos en inglés. Vamos al siguiente adjetivo inicial, que es little. Little es pequeño. Para hacer el comparativo es least, menos que. Obviamente es relacionado al porte. Yo puedo decir, este camión es menos nuevo que el que se encuentra en este patio, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos list, que es el comparativo, estamos comparando dos objetos. En cambio, el adjetivo inicial little está ahí, infiere una calificación directa. Yo puedo decir Luis es pequeño, María es pequeña. Entonces digo de forma directamente. Igual en good yo puedo decir este día, a ver, Luis es bueno para matemáticas, por ejemplo. Ahí utilizo good. Yo le puedo decir María es mala en sociales, por ejemplo. Entonces ahí utilizo bad, son directos, están relacionados, están surgiendo una inferencia directa, están afectando directamente al sustantivo. Tenemos little, pequeño, yo puedo decir Juan es pequeño, o puedo decir Riobamba es una ciudad pequeña, por ejemplo. Entonces ahí digo little, utilizo little para indicar. Si yo quiero comparar, yo le digo menos que, yo le puedo decir Riobamba es menos grande que Ambato, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar el lis para indicar ese menos que. Estoy haciendo una comparación entre dos ciudades. O el superlativo lis, que es el menos indicado puede ser. O tomando la misma determinación de la comparación de la ciudad, yo puedo decir Riobamba es menos pequeña que Ambato, por ejemplo. Entonces ahí yo debo utilizar list. Entonces ahí tenemos el superlativo cuando indica alguna actividad, pero con mayor intensidad. Tenemos much or many, cualquiera de los dos, puede ser much o también puede ser many, or es una preposición que se traduce al español como o. Entonces tenemos much es mucho, o many son algunos, o muchos también. Igual cualquiera de las dos determinaciones se los puede utilizar como adjetivos iniciales. Para comparar more, ahí utilizamos más. El suéter de María es más hermoso que de Juana, por ejemplo. Entonces utilizo more, estoy utilizando el más porque estoy comparando dos objetos. Ahí utilizo more porque voy a comparar. En cambio, most indica más, es un superlativo, es un adjetivo superlativo. Entonces yo puedo decir, el suéter de María es más hermoso que de Juan, o de Juan en este caso. Entonces indica lo más hermoso, lo más determinante, algo que esté con mayor intensidad. Ahí tenemos una pequeña determinación en cuanto a los adjetivos iniciales, los adjetivos comparativos y tenemos los superlativos. Teniendo en cuenta que estos adjetivos, los que están en lista, no siguen las reglas ortográficas para transformarse a superlativos, como vimos anteriormente en el anterior material que acabamos de ver de la clase anterior. Estos son independientes, tienen su forma propia, tanto para el adjetivo inicial, para el adjetivo comparativo y para el adjetivo superlativo. Ellos tienen su propia forma. No se transforman, no se cambian, no se les acopla ninguna palabra para que se puedan transformar de que sigue de adjetivo inicial a superlativo, como sucedía anteriormente. Acá no sucede eso. El adjetivo good es bueno, se mantiene como está dentro de su forma, adjetivo, calificativo. El comparativo better
tiene su propia forma y se mantiene como está, y el superlativo best es el mejor, obviamente la traducción mantiene su forma tal y como se estructura la palabra. Lo mismo sucede con bad, worse y worth, con little, less y least, con much or many, o more o most. Cualquiera de ellos prácticamente están correlacionados, obviamente, con el adjetivo inicial, y cada uno tiene su forma propia, su forma estructural. ¿Cómo indicar comparativos y superlativos? ¿Cómo podemos identificarlos a cada uno de estos, tanto el comparativo y el superlativo? Los adjetivos tenemos que recordar que son las palabras que modifican o califican al sustantivo. Casa grande, pantalón nuevo, auto viejo, niño inteligente, qué sé yo, muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está calificando, está determinando una cualidad. Por lo general, es lo que hace un adjetivo. Una de sus principales características es que pueden modificar a un solo sustantivo. Por ejemplo, Leslie is tall. No puede inferir, no puede modificar a otro sustantivo adicional. Solo está modificando en este caso a la persona. En este caso, Leslie. Dice Leslie is tall. Leslie es alta. Dice. Entonces está determinando, le está modificando directamente solo a Leslie o a varios sustantivos a la vez para expresar sus diferencias mediante comparaciones. Es lo que habíamos visto anteriormente. Para eso sirven las comparaciones. Yo puedo decir en esta misma oración que le dice, por ejemplo, Leslie Stoll, yo puedo decir, obviamente, puedo utilizar el superlativo de tall. Obviamente vamos a ver más adelante cómo se lo puede comparar. Ahora se le utiliza para una comparación. En ese sentido, es por esto que la clave para identificar cuando lees o escuchas una oración con adjetivos comparativos y superlativos en inglés se encuentra en la forma que adquiere el adjetivo. Por ejemplo, cuando solo se quiere comparar alturas de dos personas, la forma tall, alta, se modifica a taller. Eso quiere decir más alta. Entonces yo puedo decir Leslie is a taller and Mary, por ejemplo. ¿Qué estoy diciendo? Leslie es más alta que María. Entonces ahí lo estoy comparando, ahí estoy haciendo una comparación. Dentro de eso tenemos aquí, por ejemplo, Karen is taller than Elizabeth. Karen is taller. Karen es más alta que Elizabeth. Dice, Karen es más alta que Elizabeth. Ahí tenemos Karen is taller than Elizabeth. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando en este caso tallas. Estamos indicando que una persona, una chica, es más alta que la otra chica. Ahí se utiliza, en este caso, tenemos el adjetivo superlativo taller, que es el comparativo del adjetivo tall, que está indicando en esta primera oración, que dice Leslie Stoll. Leslie es alta, dice. Entonces ahí estamos determinando, ¿no es cierto? En cambio, si se quiere saber quién es la persona más alta entre tres o más personas, tall se transforma a tallest. En este caso, tall sí aplica la regla ortográfica que vimos en la clase anterior, que tall se transforma a adjetivo superlativo complementándole con est, la más alta, tallest, la más alta. Y dentro de eso tenemos Jenny is the tallest girl in the classroom. Jenny es la chica más alta del salón. Dice. Jenny is the tallest girl in the classroom. Entonces, las reglas gramaticales de los adjetivos comparativos y superlativos, ahí podemos determinar y vamos a ver cuáles son. En los ejemplos de arriba puedes notar que tall adquirió las formas de taller y tallest. Como puedes saber qué forma de adjetivo tienes que usar, con las 6 reglas que mencionaremos a continuación, ustedes pueden observar. Tenemos la primera regla ortográfica en cuanto a los adjetivos de una sola sílaba, por ejemplo, clean, limpio, grado comparativo, se suma ER, cleaner es más limpio. Ahí estamos indicando que está con un grado más intenso. El grado superlativo se suma EST al final, clean con EST al final y obviamente se transforma a superlativo. Tenemos cleanest es el más limpio. En la siguiente regla, los adjetivos de una sola sílaba terminados en E